Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, el señor Pepo Papeada, Daniel, Noto, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Un cordero en el infierno, capítulo 11. Narinder no supo cuánto tiempo pasó mirando el rostro sediento de sangre del cordero. Años atrás, una mirada así lo habría hecho sentir orgulloso de su elección, satisfecho de haber encontrado un recipiente al que no le faltaba ira. Ser el blanco de dicha ira era nada menos que escalofriante, pero se negó a mostrar miedo ante su recipiente convertido en Dios. Moriría antes de reconocerte como Dios, usurpador. Gruñó, haciendo que la sonrisa de Lam se ensanchara con diversión. Usurpador. Vamos, Narinder. ¿Por qué saludas a tu Dios con tanta frialdad? ¿Ya se te olvidó de la lección anterior? El cordero habló como un maestro decepcionado que acaba de encontrar a su alumno profundamente dormido. Narinder se enfureció muchísimo. Esa misma furia fue reemplazada lentamente por la preocupación por su bienestar cuando los ojos del cordero se pusieron rojos. Con mucho gusto te lo enseñaré de nuevo, si así lo deseas, ofreció en voz baja. Maestro. El cordero invocó una espada divina y la colocó rápidamente en la garganta de Narinder mientras los guardianes del dios caído se acercaban. Aim y Baal se quedaron quietos, mirando la afilada hoja mientras el cordero les sonreía. Aim. Baal. Casi no los noté a ustedes dos. Estaban tan escondidos en la sombra de este parásito que los extrañé por completo. Dijo a la ligera, lo que provocó que la furia bailara en sus ojos. Dicha furia apenas se apagó cuando el cordero clavó la punta de la espada en el cuello de Narinder, perforando su piel muy levemente. Miserable cobarde. ¿Te atreves a llamarte Dios? Gritó Baal. El cordero se rió por un momento. Soy tan cobarde como ustedes dos son guardianes. El golpe bajó a su orgullo los hizo sisear de ira mientras el cordero sonreía. ¿Se supone que este pequeño acto me intimida? Recuerdo vagamente lo bien que funcionó la última vez que cruzamos espadas, dijo, disfrutando de la forma en que los dos gatos palidecieron ante sus palabras. Ambos sabían que vencer al cordero era imposible, no cuando tenía su espada tan cerca de la garganta de Narinder. Destriparía al dios caído en el tiempo que tomaría acortar la distancia entre ellos. Los ocupantes del Hotel Feliz observaban el tenso enfrentamiento. Charlie estaba en la puerta con Baggy a su lado, con la lanza en la mano mientras Aim y Baal se relajaban a regañadientes. El pequeño no está bromeando, murmuró Ángel Dust detrás de ellos, mirando entre los animales que discutían y los exterminadores flotantes. ¿Qué te delató? ¿La espada que obtuvo o la forma en que noqueó a un exterminador? Preguntó Us con sarcasmo, haciendo una mueca al ver la espada. Todos los demonios del hotel podían sentir la energía divina que irradiaba el arma. Era tan potente como las armas que usaban los exterminadores. La risa baja de Alastor los hizo sudar nerviosamente a ambos mientras el Overlord pasaba junto a ellos, de pie a la izquierda de Charlie con una amplia sonrisa en su rostro. Cállate, Usker. Creo que las cosas están a punto de ponerse interesantes, dijo con una voz ligeramente mareada, susurros apagados saliendo de su bastón mientras Nifty miraba por encima de su hombro. Charlie no estaba seguro de qué quería decir con eso hasta que vio al exterminator Lamb derribado de pie, con una marca de quemadura en el pecho, mientras convocaba furiosamente una lanza y retiraba el brazo. La lanza silbó en el aire mientras Charlie intentaba gritarle a Lamb, que parecía ajeno a todo. Pero su mano izquierda quedó cubierta por un guantelete vampírico, que se levantó y atrapó la lanza antes de que pudiera perforar su cráneo. Los ojos del exterminador se abrieron con incredulidad mientras el cordero examinaba el arma en su mano, frunciendo el ceño por un momento antes de mirar a los ángeles reunidos. Mantuvo contacto visual con el exterminador que arrojó la lanza mientras apretaba su mano en un puño, rompiendo lentamente la lanza antes de que se partiera por la mitad. El silencio reinó en el claro cuando Lamb arrojó a un lado el arma celestial rota, para sorpresa de todos. Las armas de exterminador eran casi imposibles de romper, capaces de soportar la fuerza aplastante de incluso los demonios más fuertes sin sufrir un rasguño. Había una razón por la que eran tan buscadas por los demonios de mayor rango. La sumisión llegaba fácilmente cuando tenías una lanza que podía matar a alguien de forma permanente. Y Lamb acaba de romper uno como si fuera un palillo. Escucha mis palabras, porque serán la única advertencia que recibirás, dijo el cordero con firmeza y en voz alta antes de señalar a Narinder, que gruñía. A este lo tengo que matar yo, no tú. Continúa tu matanza en otro lugar, o la próxima masacre que se derrame será tuya.
Cada uno de los exterminadores miró a la pequeña criatura con incredulidad escondida tras sus máscaras. ¿Quién se creía este pequeño demonio para darles órdenes? El único que tenía derecho era el padre y sus arcángeles. Nadie más tenía derecho a darles órdenes, especialmente un miserable demonio. Nadie se inmutó ante la destrucción de una de sus armas. La fuerza no significaba nada ante la voluntad de Dios. El exterminador herido se levantó y convocó una nueva lanza, entrecerrando los ojos hacia el demonio insolente antes de apuntarle el arma. En un abrir y cerrar de ojos, dos exterminadores en el aire se lanzaron hacia abajo, con sus lanzas preparadas para empalar a la pequeña deidad. Sus armas encontraron nuevos hogares en la carne del cordero, atravesando su cuello y su clavícula con facilidad. Los ojos de Charlie se abrieron de par en par con horror y terror, con los ojos pegados a la sangre roja que goteaba de las armas sagradas que empalaban a Lamb. Aim y Baal sonrieron ampliamente ante la vista, complácidos de ver al dios arrogante humillado por estas criaturas angelicales. El resto del hotel estaba igualmente conmocionado, con excepción de Alastor y Benji. El demonio siervo parecía estar al borde de su asiento, mientras que Benji estaba pálido como la nieve, reviviendo de nuevo el violento encuentro en el bar. A pesar de lo que otros pensarían, ese altercado fue bastante leve considerando el hecho de que Oni salió con vida. El gran bruto en realidad no le hizo ningún daño a Lamb, más allá de algunos moretones y cortes. Eso fue suficiente para justificar que Lamb lo golpeara hasta casi matarlo. El demonio murciélago se estremeció al imaginar lo que les esperaba a los exterminadores que acababan de derramar su sangre. Narinder no compartía la alegría de sus guardianes y miraba al cordero con los ojos entrecerrados peligrosamente. Sabía mejor que nadie cuánto podría soportar su antiguo recipiente. Los dos exterminadores saltaron cuando el guante de Lamb agarró una de sus lanzas, y su espada cortó una de sus cabezas de un solo golpe. El otro exterminador intentó retraer su arma, pero pronto fue derribado al suelo antes de que Lamb le cortara las alas. El exterminador se retorció en el suelo en agonía antes de que el guante de Lamb le hundiera la cabeza, hundiendo dedos afilados en su cráneo sin piedad. Los esfuerzos del exterminador disminuyeron a medida que la sangre fluía de sus heridas hacia el guante de Lamb, sanando lentamente la carne desgarrada del dios. Este proceso continuó hasta que el ángel fue drenado, dejando un cadáver pálido y hueco que Lamb arrojó a un lado como basura. El cordero se pasó la mano por el cuello por un momento. Veo que mi advertencia ha caído en oídos sordos, sonrió lentamente, la anticipación era evidente en su rostro mientras flexionaba su guantelete manchado de sangre. El líder del culto miró a Narinder y a sus guardianes antes de chasquear los dedos. Unas largas cadenas con púas surgieron del suelo y los envolvieron con fuerza, asegurando que su presa no escapara durante su pequeña pelea. Quédense donde están, volveré por ustedes tres en un momento, prometió, ignorando las miradas de odio que Aim y Baal le lanzaron mientras luchaban. El cordero se volvió para mirar a los ángeles sorprendidos, con una sonrisa llena de malicia y sed de sangre floreciendo en su rostro. Estaba planeando usar ese parásito encadenado como una salida para mi ira, pero si todos ustedes se sienten inclinados a obstaculizarme, el cordero colocó una pezuña sobre la cabeza decapitada del exterminador que mató, provocando que la máscara de la cabeza se agrietara por la presión hasta que el cráneo finalmente se derrumbó. Estaré feliz de descargar algo de rabia en ti, dijo alegremente. La flagrante falta de respeto hacia sus caídos fue la gota que colmó el vaso para los exterminadores. El cordero sonrió mientras 4 ángeles se lanzaban hacia él, le arrancaban la pezuña del cráneo y lo lanzaban hacia uno de los exterminadores que avanzaban. El verdugo angelical retrocedió a toda prisa, agarrándose la máscara sangrante. Se limpiaron los ojos de sangre justo a tiempo para ver al cordero aparecer frente a ellos. El cordero atravesó al ángel aturdido y sus alas rojas lo impulsaron hacia la siguiente víctima. El exterminador levantó su lanza a la defensiva, bloqueando un violento corte con gran esfuerzo. Al cordero no le importó mucho esa defensa, envolvió su guante alrededor del mango de la lanza antes de arrancársela del agarre del ángel. El fuerte tirón le permitió apuñalar al ángel en el estómago, haciendo girar hábilmente la lanza detrás de él antes de desviar un golpe dirigido a su cabeza. El pequeño dios pateó el cuerpo de su espada riéndose y empujó hacia arriba su lanza robada para abrir al exterminador. El ángel abandonó su arma a favor de agarrar la lanza que se hundía hacia su estómago, manteniendo al cordero en su lugar mientras más exterminadores se apresuraban a ayudar a su camarada. El cordero soltó el arma para golpear con su puño enguantado el rostro del ángel, rompiendo su máscara antes de cortarle la garganta. El pequeño dios utilizó el mismo movimiento para agarrar la lanza caída y arrojársela a uno de los ángeles que avanzaban.
Pronto otro cuerpo cayó al suelo con una lanza atravesando el corazón, lo que aumentó la furia de los dos ángeles que se lanzaban hacia Lamb. Su furia se convirtió en un dolor que adormecía la mente cuando Lamb los roció con licor negro, dejando sus cuerpos ardientes para correr hacia un grupo de 8 exterminadores. Esquivó una hilera de lanzas, saltó sobre los desconcertados exterminadores antes de aterrizar entre sus filas. Solo tuvieron unos momentos para darse vuelta antes de que sus ojos se encontraran con los de la corona roja, cuyo ojo ahora era de un azul gélido. Una explosión de hielo puro envolvió al grupo con el cordero en su epicentro, congelando a los exterminadores. 4 tentáculos se deslizaron desde debajo del vellón del cordero, destrozando a sus enemigos congelados con frenéticos golpes. Todo el tiempo se reía, con la sangre rugiendo en sus venas mientras paraba una lanza destinada a su corazón, dividiendo en dos al valiente ángel y dejándola desangrándose mientras corría hacia los exterminadores restantes. La exterminadora con la máscara rota entrecerró los ojos ante la amenaza que se avecinaba, y un solo movimiento de su mano hizo que 4 ángeles volaran y convocaran ballestas. Los 8 restantes convocaron sables y espadas, y corrieron a enfrentarse al cordero de frente. El pequeño dios tuvo que rodar y esquivar varios rayos divinos, cambiando su espada y guantelete por un hacha despiadada antes de bajar la cabeza. Sus cuernos crecieron mientras se lanzaba de cabeza contra el primer ángel, empalándolo con sus cuernos antes de arrojar el cuerpo jadeante a un lado. Luego, astilló la defensa apresurada de otro ángel, destrozando su espada y partiéndola en 2. La sangre roja brillante pintó la lana, que alguna vez fue blanca como la nieve, del cordero mientras bloqueaba una espada con la cabeza plana de su hacha. Una mueca se dibujó en su rostro cuando una flecha se clavó en su hombro, dejándolo sin equilibrio el tiempo suficiente para que un exterminador clavara su espada profundamente en el hombro izquierdo de Lamb. El dios, ahora mucho más molesto, golpeó violentamente la cabeza del ángel con el extremo plano de su hacha, conmocionándolo mientras usaba el impulso de su golpe para enviar su hacha girando hacia el siguiente exterminador que se acercaba. El ángel logró esquivar el arma arrojada y levantó su espada para derribar al cordero. El pequeño cordero agarró rápidamente al ángel conmocionado que estaba a sus pies y lo usó como escudo mientras la espada caía hacia abajo. El cuerpo que tenía en sus manos se estremeció durante su agonía mientras su estómago era cortado, derramando sangre y entrañas por el suelo. El ángel ni siquiera pudo arrepentirse de su error cuando un tentáculo se envolvió alrededor de su cuello, rompiéndolo y arrojando el cuerpo a gran velocidad hacia uno de los arqueros aéreos. El aire se llenó con el sonido de huesos crujidos cuando el cuerpo impactó a un arquero, enviando el cuerpo sin vida hacia el suelo mientras el cordero volaba para masacrar a los siguientes 3. El dios se detuvo cuando una flecha le atravesó la pierna izquierda y se clavó en su carne con una cuerda dorada que bajaba hacia abajo. El cordero se burló y fue a arrancarla, pero otra flecha le atravesó el brazo derecho y lo dejó inmovilizado. El aparente líder de este grupo de exterminadores miró con el ceño fruncido a Lamb, sosteniendo la ballesta con fuerza mientras 2 flechas más le perforaban las extremidades que le quedaban. Los ángeles tiraron de sus ballestas, luchando contra Lamb para abrirle las extremidades. 2 exterminadores se levantaron con las espadas preparadas y atacaron furiosamente al indefenso cordero. Sus espadas desgarraron la carne y arrojaron sangre al suelo. Charlie y Baguji observaron cómo los ángeles hacían todo lo posible por destrozar a Lamb, concentrados en causarle el mayor dolor posible. Charlie tenía lágrimas en los ojos mientras el amable Lamb tiraba de sus ataduras con ojos furiosos. Uno de los arqueros se estremeció de repente cuando los disparos la alcanzaron y se volvió para mirar con enojo al hotel mientras Ángel Dust le disparaba con su metralleta. No se puede pelear limpio cuando son ustedes los que reciben una paliza, ¿eh? Gritó en tono burlón, mientras Benny acompañaba sus disparos. El demonio murciélago le estaba disparando un revólver al mismo ángel, obligándola a protegerse la cara con un brazo mientras gritaba: «Ven a meterte con alguien que pueda defenderse, cabrón emplumado». Charlie se sorprendió al ver a los dos tratando de ayudar a Lamb. El orgullo se hinchó en su corazón antes de ser reemplazado por miedo cuando el ángel convocó enojado una pistola angelical. Su disparo rebotó en una barrera roja que se había levantado rápidamente, lo que provocó que Ángel Dust y Benny se sobresaltaran antes de mirar a Charlie. La princesa del infierno tenía la mano extendida, sus rasgos eran mucho más demoníacos, con ojos rojos y cuernos aterradores. El poder que exudaba les recordó rápidamente su estatus mientras los protegía del fuego. «No permitiré que mates a más de mi gente».
rugió, enfureciendo aún más al ángel antes de que se diera cuenta de algo. Ella sostenía la ballesta con un solo brazo. El error se registró demasiado tarde, ya que el cordero la atrajo hacia él, y el ángel se estrelló contra otro que estaba a punto de cortarle la garganta. Los dientes del cordero se volvieron afilados y demoníacos mientras se tambaleaba hacia adelante y mordía el cuello del ángel aturdido, lo que provocó que ella golpeara desesperadamente su cabeza para liberarse. El pequeño dios la sujetó sin piedad por el cuello y puso fin a su lucha con un chasquido repugnante. Su mano, ahora libre, invocó una daga. Cortó su mano derecha y soltó una maldición. Los sabuesos del destino se manifestaron como bolas de fuego negras y siniestras, que se dirigían al aire y gritaban hacia los ángeles más cercanos. El que sujetaba su pierna quedó envuelto en llamas odiosas, lo que obligó al otro arquero a evadirse mientras el líder intentaba dispararle otra vez al cordero. Una de las bolas de fuego impactó a un ángel que se acercaba y le quemó la mitad de la máscara. La grave herida apenas lo detuvo cuando apuñaló con su espada el estómago del cordero y rápidamente se aferró a su brazo libre para sujetarlo una vez más. La visión de otro ángel levantándose para hacer lo mismo hizo que la furia del cordero alcanzara su punto álgido. Estos ángeles estaban bien coordinados y eran inquebrantables, muy parecidos a los obstinados cultistas a los que se enfrentó años atrás. Su tenacidad y destreza en el combate habrían sido agradables si no fuera por el hecho de que le impedían conseguir su preciada presa. Una transgresión de ese tipo no podía ser perdonada y debía ser tratada con rapidez. El cordero lanzó un fuerte grito justo cuando el segundo exterminador estaba a punto de ensartarlo, y la corona roja ardió con un rojo desdeñoso. Suficiente. Los dos ángeles que estaban más cerca de él quedaron reducidos a cenizas en un instante cuando una columna de fuego emergió del suelo y envolvió al cordero. Lo único que se podía ver era su pequeña silueta a través de las llamas. Tanto el demonio como el ángel observaron cómo su cuerpo empezó a crecer, sus extremidades se alargaban a medida que los cuernos de su cabeza crecían y se curvaban hacia adentro. Un segundo par, más corto, creció detrás de sus orejas. Las llamas a su alrededor se disiparon para revelar un cordero mucho más grande e imponente vestido con una túnica suelta roja y azul con detalles dorados. Las cruces invertidas estaban confeccionadas en las túnicas, junto con patrones intrincados. 3 ojos negros se abrieron y miraron fijamente a los desconcertados exterminadores con pupilas rojas como rendijas. El cordero ahora tenía un ojo en el medio de la frente, ubicado verticalmente justo encima de la nariz. La nueva forma del cordero exudaba energía divina y demoníaca en oleadas, confundiendo a los exterminadores. La única energía divina que habían sentido era la del Padre o la de sus ángeles. El hecho de que esta cosa poseyera una energía similar era nada menos que una blasfemia. Si bien esta nueva forma inspiraba miedo en sus corazones, también invocaba un odio ardiente. El deseo de librar a este plano de la plaga, que era el cordero, los impulsó a tomar las armas. El rostro del dios adoptó una leve mueca de desprecio mientras levantaba una mano hacia los ángeles voladores. Bolas de fuego negras salieron disparadas a velocidades vertiginosas, destrozando a los ángeles voladores en un abrir y cerrar de ojos. Tras su rápida muerte, el cordero cerró la misma mano formando un puño. Los exterminadores que se precipitaron hacia él fueron empalados en lanzas de ónice, que se alzaron en alto y gotearon sangre escarlata hasta el suelo. 3 de ellos lograron evitar la tormenta de lanzas, uno de los cuales era el líder del grupo. Ella cargó con un corazón atronador que gritaba venganza, agarrando firmemente su lanza mientras sus parientes la seguían. Uno de ellos voló hacia la izquierda del dios, mientras que el otro voló hacia la derecha, dejando al líder corriendo directamente hacia el centro, hacia la imponente abominación. El cordero no se inmutó por esta maniobra, y sus tentáculos retorcidos salieron disparados desde debajo de su túnica para aplastar al líder. El ángel esquivó y se deslizó ágilmente bajo su agarre, cortando lo que no pudo esquivar mientras soportaba las afiladas púas que le dejaban cortes en la carne. Sus ojos pudieron ver a uno de sus hermanos voladores derribado por un tentáculo, aplastado hasta convertirse en una pasta roja mientras el cordero era bombardeado por flechas doradas. Los proyectiles hicieron que el cordero entrecerrara un ojo con fastidio antes de que su mano cortara el aire y atravesara al exterminador con sus dedos. Se acercó al ángel, que gorgoteaba pero que se mostraba desafiante, a la cara y miró a la criatura que luchaba por apuñalarle los dedos, abriendo lentamente las fauces. El licor negro goteaba lentamente de su boca, bañando al exterminador.
El sonido de la carne chisporroteando y hirviendo impulsó al líder hacia adelante mientras Lamb dejaba que los restos esqueléticos cayeran de su mano. Él solo echó un vistazo al último exterminador que le clavó su lanza en el pecho con la ayuda de sus alas. Sus ojos se abrieron con terror e incredulidad cuando la lanza apenas atravesó su piel, logrando que unas gotas de sangre mancharan la punta de la lanza. El cordero miró fijamente al ángel sorprendido antes de golpearla lejos de él, rompiéndole el brazo y destrozando su máscara por completo mientras caía al suelo. Saltó 2 veces del suelo antes de deslizarse hasta detenerse, apenas respirando a través de sus pulmones maltrechos. Apenas pudo ponerse de pie cuando una sombra cayó sobre ella. Sus ojos horrorizados se encontraron con los fríos del cordero mientras el dios se alzaba sobre ella. Por primera vez en años, la exterminadora Victoria sintió miedo genuino al ver un demonio. Ninguna cantidad de oración o entrenamiento podría lograr que el ángel petrificado se moviera mientras miraba a la muerte a los ojos, sabiendo que un solo movimiento de su mano acabaría con su vida. Lo único que atravesó su mente aterrorizada fue su voz, que ahora era profunda y etérea. «Huye, angelito. Este será el primer y último acto de misericordia que te brindaré. Ruega a tu Dios que no nos crucemos de nuevo». La incredulidad inundó sus rasgos antes de asentir rápidamente, volando a toda prisa hacia los cielos mientras el cordero observaba. El dios pronto dirigió su atención a Narinder, uno de sus guardianes, que lo miraba con disgusto y desdén mezclados con miedo. El cordero sonrió lentamente mientras se acercaba a ellos, encontrando la situación deliciosamente irónica. «La debilidad que muestras en esa forma es repugnante, usurpador», escupió Narinder, refiriéndose a cómo manejó al exterminador final. «Si esto es debilidad, parásito, entonces codiciabas incluso menos poder del que pensaba», replicó el cordero con una risita baja. «Bestia desleal. Nuestro amo nunca debió bendecir tu miserable alma», gritó Baal, atrayendo la atención y la ira del cordero. «¿Te atreves a hablarme de lealtad? ¿Quién fue el que masacró a los obispos en nombre de tu amo? ¿Quién fue el que inició un culto para él?», gruñó el cordero. Las ataduras alrededor de Baal se apretaron drásticamente. Las púas se clavaron dolorosamente en su carne. «Yo liberé a tu amo de su prisión y como recompensa a su vasija». Se volvió para mirar fijamente a Narinder, cuya mirada no vaciló bajo la furia abrasadora en los ojos del cordero. «Al exigir mi muerte mediante sacrificio, el antiguo dios de la muerte igualó la furia del cordero con la suya. Y tú deberías haber entregado tu vida voluntariamente. Un ser tan humilde como tú debería haber tenido el honor de morir a mis pies. En cambio, tu avaricia te llevó a robar lo que era mío por derecho divino», gritó con los colmillos ensartados. Los ocupantes del Hotel Feliz observaron cómo Lamb echaba la cabeza hacia atrás y se reía a carcajadas, cerrando los 3 ojos con regocijo antes de volver a mirar a Narinder. «¿Crees que te robé la corona roja?», preguntó divertido, riéndose un poco mientras Narinder lo fulminaba con la mirada. «¿De qué otra manera llamarías a tu traición?». El imponente dios sacudió la cabeza mientras hablaba. «Si realmente crees que lo robé, entonces estás más engañado de lo que pensaba». Sus palabras provocaron ira en el deshonrado dios mientras continuaba. «He matado a los obispos y he reunido un séquito que eclipsa a todo lo que ellos podrían haber creado. La voluntad de mis seguidores es mía para moldearla como yo crea conveniente. Mueren con una sonrisa en sus rostros si es mi deseo. Forjé una comuna que será recordada e idolatrada hasta el fin de los tiempos». El cordero levantó las manos por encima de la cabeza, con una voz llena de poder y autoridad. «Un reinado sin fin a la vista es el legado que llevo. ¿Qué habrías logrado tú en mi lugar?». El dios apartó la mano con una mueca de desprecio. «Crees que la corona roja te pertenece, pero no eres consciente del hecho de que es tan sensible como poderosa. Respeta solo a quienes la empuñan con absoluta fuerza. ¿Por qué entonces se aferraría a una patética excusa de dios encadenado por su propia familia?». Los ojos de Narinder se abrieron lentamente, la insinuación le heló la sangre mientras el cordero lo miraba con lascivia. «La corona roja ha elegido un nuevo portador, parásito». Se inclinó hacia abajo con una sonrisa maliciosa. «Tú mismo lo dijiste, la corona roja no puede sentarse sobre 2 cejas». Los ojos del cordero ardían lentamente de un rojo infernal, la malicia titilaba como una llama en su interior. «Y me pertenece», dijo lentamente. Narinder adoptó pronto una mueca de desprecio. «¿Por qué debería creer en la palabra de quien me asesinó?», gruñó. El cordero simplemente bajó la cabeza hasta que la corona roja estuvo al alcance de Narinder. «Adelante, trata de recuperarla».
Si realmente es tu derecho divino, se posará sobre tu frente sin incidentes, dijo el cordero mientras ordenaba mentalmente que las cadenas que rodeaban a Narinder retrocedieran. Narinder miró fijamente a los 3 ojos inmutables del cordero, con desconfianza en su lenguaje corporal mientras avanzaba con cautela. El dios caído fue a quitarle la corona roja de la cabeza al cordero, solo para retroceder cuando la carne de sus manos se quemó, gritando alarmado mientras el cordero sonreía. Narinder lo intentó una y otra vez, quemándose las manos hasta dejarlas en carne viva mientras Lamb se reía. No importaba con qué fuerza lo agarrara o lo fuerte que tirara, la corona roja no se movía. Era como si fuera una extensión del propio Lamb, igual que sus cuernos. El desesperado dios pronto cayó de rodillas, y de sus palmas carbonizadas se alzaba humo mientras Lamb cacareaba sobre él. Empezaba a comprender. Lamb, a pesar de toda su crueldad y codicia, no era un mentiroso. El pequeño navío no pronunció ni una sola mentira durante sus cruzadas. La corona roja había elegido un nuevo propietario. Baal y Ain se encontraban en un estado similar de incredulidad mientras Narinder miraba sus manos con lágrimas de ira que comenzaban a formarse detrás de sus ojos. Aquello mismo que le había dado poder lo había rechazado por completo en favor del cordero. ¿Lo ves ahora, pequeño parásito?, susurró Lamb mientras daba vueltas alrededor de Narinder. No hay ningún derecho divino que te atribuya esta corona. Ella elige a aquellos que son dignos de usar su poder. Tú no tienes ningún poder sobre ella, nunca lo tuviste. Narinder cerró los puños cuando Lamb se detuvo detrás de él, mirando fijamente al devastado dios caído mientras levantaba las manos. Muere sabiendo que eres menos que nada y que tu preciosa libertad nunca será obtenida. Los dedos del cordero comenzaron a moverse lentamente mientras Narinder jadeaba, flotando lentamente sobre el suelo mientras sus 3 ojos comenzaban a gotear sangre. Maestro. Gritaron Aim y Baal mientras Narinder luchaba por mantenerse consciente, con el dolor ardiendo en su mente mientras su pierna izquierda se rompía en la articulación por una fuerza invisible. Todavía tengo dominio sobre ti, vasija. Se atragantó con los dientes apretados. El cordero arqueó una ceja y sonrió mientras un grito se escapaba de la garganta de Narinder cuando su brazo derecho se rompió. «Oh. ¿Aún estás dispuesto a codiciar un poder que no tienes? Qué indecoroso de tu parte». El cordero tarareó, levantando un dedo y golpeando la pierna derecha de Narinder con poco esfuerzo. El dios observó cómo Narinder luchaba por mantener su brazo derecho extendido, complaciendo a la criatura moribunda mientras una bola blanca comenzaba a formarse en la palma de Narinder. ¿Qué truco patético te queda, pequeño? Lamberto. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo, ningún sonido siguió a la voz etérea y débil que provenía del orbe. El corazón de Lamb dio un vuelco por primera vez en años. Narinder jadeaba con los dientes apretados mientras los 3 ojos de Lamb miraban fijamente el alma fluctuante en su mano. Habría sonreído si no hubiera estado sufriendo tanto. Lambert, ¿dónde estás? Este lugar es tan oscuro, no puedo ver nada. El cordero pudo escuchar varios balidos perdidos y confusos resonando mientras la voz lo llamaba. La voz de su madre. ¿Cómo es esto posible?, murmuró Lamb lentamente, mirando las almas asustadas de su gente mientras Narinder lograba encontrar su mirada. ¿O olvidas que soy el dios de la muerte? ¿De verdad creíste que eras el único de tu pueblo al que saludé en la muerte?, dijo Narinder lentamente, jadeando pesadamente mientras Lamb seguía mirando el orbe en estado de shock mudo. Libérame, o sus almas me seguirán al olvido al que me envíes. El cordero se quedó mirando a Narinder durante un largo rato, sus ojos no mostraron emoción por un momento mientras Aim y Baal sonreían, creyendo que su amo tenía al cordero justo donde lo quería. Los ojos del dios finalmente se encontraron con los de Narinder antes de colocar su dedo índice sobre el pecho del gato herido. Sus huesos se enderezaron al instante y dolorosamente, lo que le hizo gritar de dolor mientras caía al suelo. El cordero lo vio rodar por el suelo, agarrándose los brazos recién arreglados con una mueca de desprecio antes de levantar el brazo una vez más. Narinder fue elevado telepáticamente hasta la altura de Lamb, con el rostro contorsionado por la agonía mientras lo sostenían en el aire. Los gritos de indignación de sus guardianes se vieron eclipsados por sus propios gritos. ¿Qué estás haciendo? No me escuchaste. Gritó furioso contra el agarre de Lamb. Lo hice, dijiste que tu muerte condenaría a mi gente junto contigo, dijo el cordero con indiferencia, sus verdaderas emociones solo se mostraban a través de sus ojos ardientes mientras hundía un pulgar en el cuero cabelludo de Narinder. Sus gritos de agonía fueron ignorados mientras el cordero continuaba.
Nunca dijiste nada sobre que el dolor o la tortura los condenaran, dijo sombríamente mientras su pulgar empujaba contra el cerebro de Narinder. Los sentidos del dios caído en desgracia se inundaron de pura agonía, sintiendo como si cada nervio de su cuerpo se hubiera incendiado mientras Lamb lo fulminaba con la mirada. Destrozaré tu mente y tu alma hasta que se vuelvan maleables a mi voluntad. Aunque me lleve 1000 años, no me detendré hasta aplastar cada centímetro de tu identidad hasta convertirla en nada. El cuerpo de Narinder comenzó a sufrir espasmos mientras Lamb enviaba más dolor abrasador a través de su sistema nervioso. Cuando te reduzcan a un esclavo babeante, te ordenaré que traigas a mi gente de vuelta, y todos nos reuniremos a tu alrededor mientras quemo tu cuerpo ante todos mis seguidores. El cordero apretó con más fuerza la cabeza de Narinder mientras este se retorcía en su agarre. Esa es mi solemne promesa para ti, parásito. Los ocupantes del hotel y los 2 hermanos estaban horrorizados por lo que estaban presenciando, con la única excepción de Alastor, que tenía una sonrisa maníaca en su rostro mientras disfrutaba del espectáculo. El pequeño cordero se estaba convirtiendo rápidamente en su persona favorita. No es de extrañar que tantos bichos se unieran a él y formaran un culto en su nombre. La alternativa no parecía tan grandiosa. Ben-Mir y Ángel Dust no podían apartar la vista de la espantosa visión, no estaban acostumbrados a una crueldad tan meticulosa. Claro, la multitud hizo todo lo posible para que los últimos momentos de alguien fueran insoportables, pero la expresión actual de Narinder les decía que era un picnic comparado con lo que Lamb le estaba haciendo. Husky y Nifty veían demasiadas similitudes entre Lamb y Alastor. Su brutalidad latente y su deseo de infligir el mayor dolor posible eran francamente aterradores. A Nifty no le gustaba ver a su pequeño ayudante parecer tan monstruoso, mientras que Husky no quería que otro psicópata como Alastor anduviera por ahí. Rachel y Dashley también estaban aterrorizados por este desarrollo, ninguno de ellos fue capaz de reconocer al cordero de voz suave y feliz bajo la apariencia de un dios furioso. Baggy no estaba segura de qué pensar o hacer. Por un lado, Narinder se merecía lo que le esperaba por la maniobra que intentó llevar a cabo. Por otro lado, arrebatarle la identidad y los pensamientos a alguien y convertirlo en un vegetal sin mente a través del dolor parecía demasiado extremo y cruel. El único dispuesto a dar un paso adelante y hacer algo fue Charlie, quien simplemente no podía soportar ver al dulce corderito actuando como un monstruo tan indiferente. Ella ignoró el grito de Baggy para que regresara mientras corría desde la seguridad del hotel, alcanzando a Lamb y agarrando su túnica con fuerza. Lambert. Detén esto. Esto no está bien. Gritó. El dios se apartó del nervioso Narinder y miró con odio a Charlie, que parecía pálido y estaba furioso. ¿Qué hay de malo en esto? Estoy llevando a cabo mi venganza y asegurando un futuro para mi gente. Gritó. Ya te vengaste cuando lo mataste. A esto no puedes llamarlo venganza. Puedo llamarlo como me dé la gana. ¿Por qué saldrías a defender a este monstruo? Lamb no podía creer que Charlie, de entre todas las personas, estuviera tratando de salvar a Narinder. ¿Acaso no recordaba todas las cosas terribles que este parásito había hecho en nombre del poder? Narinder habría masacrado con gusto a su gente si eso significara asegurar su libertad. Charlie lo miró a los ojos furiosos a pesar del miedo casi paralizante que su presencia infundía. Porque todos merecen una segunda oportunidad. Él ya pagó el precio de ser un monstruo cuando estaba vivo y durante su estancia aquí en el infierno. Lamb se burló con puro desdén mientras miraba con el ceño fruncido a la princesa del infierno. ¿Crees que una muerte y unos pocos años son suficientes? Él merece sufrir por lo que ha hecho. Cada segundo de su existencia debería estar lleno de nada más que puro dolor. El dios apretó su agarre sobre Narinder, forzando más gritos de agonía del ex dios mientras Baal y Aim observaban impotentes. Soportaré una parte del castigo de mi amo. Gritó Aim, sorprendiendo a su hermano y a los demonios mientras Lamb lo miraba fijamente. Su hermano siguió rápidamente su ejemplo, luchando contra sus ataduras para gritar. Perdona a nuestro amo y castíganos en su lugar. Ambos sabían que nada que no fuera humillarse haría que el cordero considerara siquiera perdonar a Narinder. El odio que fluía en el cordero era más profundo que cualquier océano, apenas apaciguado por las súplicas de Charlie. Dejar a un lado su dignidad significaba poco para salvar a su amo de un mayor tormento. El cordero frunció el ceño a los 2 hermanos gatos y estaba a punto de matarlos para callarlos cuando Charlie agarró su puño cerrado. 3 ojos miraron fijamente a los ojos esperanzados de Charlie mientras ella hablaba con firmeza. Torturarlo así no te hará mejor que él. Tú y yo sabemos que eres mejor que esto. Tus seguidores aún te amarían si te vieran así.
Charlie apretó suavemente su mano más grande. ¿Esto sería algo de lo que tu madre estaría orgullosa? Esa pregunta hizo que la furia de Lamb se detuviera por un breve instante. Desde que Lamb gobernó y vigiló a su rebaño, solo hubo momentos fugaces en los que su mente se desvió hacia tales preocupaciones. Las ovejas eran un pueblo pacífico que desaprobaba las exhibiciones innecesarias de violencia y siempre buscaba una solución diplomática para la mayoría de los problemas. Respetaban la naturaleza, rezaban fielmente a los dioses de la cosecha y la paz y nunca quitaban la vida a menos que fuera absolutamente necesario. Aún recordaba la forma tierna en que su madre le hablaba del ciclo de la vida y la muerte en medio de un claro tranquilo. Estaba hipnotizado por la forma en que los pequeños bichos y las mariposas acudían en masa a su alrededor, pareciendo completamente a gusto con su presencia. Hubo un momento en el que quiso reproducir esa paz en que su madre dominaba. Qué irónico fue que pasara la mayor parte de su vida dominando el arte de la violencia como pastor vengativo. La idea le hizo fruncir el ceño profundamente y aflojó el agarre que tenía sobre Narinder por un momento mientras se preguntaba qué pensaría su madre de su hijo. Un dios que se había bañado en más sangre que amor, masacrando a dioses en nombre de la venganza que lo llevó a la divinidad. ¿Amaría ella realmente lo que él se había convertido? ¿Amaría también su pueblo? Charlie observó cómo Lamb soltaba lentamente a Narinder y dejaba caer al gato jadeante al suelo mientras Lamb miraba a Charlie. Una respuesta estaba en sus labios, bañada en veneno y odio por la mujer que tenía delante. Quería desesperadamente reprenderla, decirle que tenía todas las razones del mundo para torturar a Narinder. Pero no tenía ninguno que pareciera satisfactorio ya. El cordero gruñó y se volvió hacia Narinder, que se estaba recuperando. A pesar de mi buen juicio, te ofreceré una alternativa a la muerte. Señaló a Charlie, que dio un pequeño respingo. Se te dará la oportunidad de absolver tus pecados y mejorar bajo su cuidado. Si te comprometes a la rehabilitación, te devolveré al mundo de los vivos sin dudarlo. La oferta hizo que los ojos de Narinder se abrieran de par en par cuando las ataduras que atrapaban a Aim y Baal cayeron, liberándolos mientras Lamb continuaba. A cambio, traerás a mi gente de entre los muertos y repararás el daño que tus hermanos han causado. Narinder y sus guardianes quedaron desconcertados por la oferta. Los hermanos nunca habrían esperado un acto de misericordia tan generoso de alguien tan despiadado como el cordero. El propio Narinder no podía creer lo que escuchaba. El cordero, su recipiente más astuto y sanguinario, iba a perdonarlos siempre que aceptaran este acuerdo. Un acto de debilidad tan repugnante lo habría hecho reír si no hubiera estado a punto de que el dolor le destrozara la mente. Los ojos del cordero pronto se pusieron rojos mientras los miraba fijamente. Tengan cuidado, estaré observando para asegurarme de que su cambio de actitud sea genuino. Si tengo la más mínima sospecha de que tienen la intención de dañar a alguien aquí, no dudaré en cumplir mi amenaza anterior. Eso se extiende también a sus guardianes, Narinder. Su advertencia hizo que Baal palideciera ligeramente mientras una gota de sudor nervioso corría por el cuello de Aim, la única señal de su nerviosismo. El propio Narinder miró fijamente al cordero mientras le ofrecía la mano. ¿Tenemos un trato?, preguntó el dios. El cambio de roles y de poder no pasó inadvertido para ninguno de ellos. Narinder miró a Aim y Baal, quienes parecían aprensivos antes de asentir lentamente. Los tres tomaron la mano de Lamb, ninguno de los dos se inmutó cuando sintieron un ligero pinchazo en la palma de sus manos. La sangre fluía de entre sus manos y dedos cuando Lamb lo soltó, su palma compartía un corte superficial con la de ellos. Nuestro pacto está santificado con sangre, confío en que ninguno de ustedes lo rompa, dijo mientras las llamas comenzaban a envolver su cuerpo. El cuerpo del cordero se encogió bajo la cortina de llamas, volviendo pronto a su pequeño y tierno cuerpo original. Todos se sintieron visualmente aliviados al ver esto fuera de Alastor, aunque él todavía se lo pasó genial viendo a Lamb interpretar a Devil. La pequeña deidad miró a Narinder ahora que eran de la misma altura. Tengo una petición más que hacerte. Narinder entrecerró los ojos con sospecha. ¿Qué pasa? ¿Esperas que me incline ante ti? ¿Que te trate como a un dios?, preguntó con un ligero desdén. El cordero negó con la cabeza. Por muy divertido que sea, no, dijo antes de extender la mano. Dame 2 minutos con mi madre. Narinder miró al cordero por un momento, escrutándolo en busca de cualquier señal de engaño. ¿Solo 2 minutos? Incluso ahora puedo sentir que tu poder se está debilitando, no provocaré un estrés innecesario en tu parte. El cordero respondió rápidamente.
No necesitaba luchar contra Narinder para saber que era más débil que cuando estaba encadenado. El dios caído se tomó un momento para maldecir su situación, deseando reprender al cordero por causar esto antes de asentir lentamente. La pequeña alma parpadeante regresó a su mano, luciendo frágil en su mano mientras se la ofrecía al cordero. 2 minutos, eso es todo lo que puedo hacer, dijo Narinder con firmeza. Es todo lo que necesito, respondió Lamb mientras tomaba con cuidado el alma de su mano, acunándola mientras se daba la vuelta y entraba al hotel. Pasó junto a Charlie, que sonreía suavemente, y le dio una pequeña a cambio antes de entrar al edificio. Se dirigió a una habitación de invitados vacía, cerró la puerta detrás de él y miró el alma que tenía en la mano. La colocó suavemente en el suelo y canalizó la energía de la corona roja hacia el alma parpadeante, haciendo que brillara considerablemente antes de que un destello de luz blanca lo cegara. Lamb parpadeó hasta que pudo ver de nuevo, escuchando las respiraciones ligeramente asustadas de una mujer querida para su corazón. La madre del cordero, Marilyn, estaba parada en el centro de la habitación, vestida con un vestido rojo y blanco con cuernos pequeños y ligeramente curvados. Su lana era tan blanca como la recordaba, con ojos azules que escrutaban cada centímetro de la habitación antes de posarse en el cordero. Lambert, susurró suavemente, mientras sus ojos recorrían la figura de su hijo que no había cambiado desde el día en que murió. Observó cómo él se quitaba lentamente la corona roja de la cabeza y la colocaba en la mesita de noche mientras ella hablaba. ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Su línea de preguntas terminó cuando Lambert se estrelló contra ella, rodeándola con sus brazos por la cintura mientras hundía la cara en su estómago. La mujer se sobresaltó por un momento antes de ver que los hombros de su hijo comenzaban a temblar lentamente, respiraciones suaves y entrecortadas que la hicieron fruncir el ceño mientras lo abrazaba lentamente. Ambos se tomaron un momento para apreciar el calor de sus respectivos cuerpos, algo de lo que habían estado privados durante incontables años. Marilyn estaba confundida más allá de lo creíble y había estado vagando por un plano desolado entre las otras almas perdidas de su gente. Por alguna razón, estaba en un reino extraño con su hijo llorando en sus brazos. Las preguntas importaban poco ante este maravilloso reencuentro. Ella lo levantó con suavidad y lo sostuvo cerca de su pecho. El sonido de los latidos de su corazón hizo que los sollozos de Lambert aumentaran mientras se sentaba suavemente en la extraña pero suave cama. Marilyn pasó con cuidado una mano por la suave cabeza de Lambert cubierta de lana. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de sostener a su hijo de esa manera. Marilyn sacó con cuidado y delicadeza la cabeza de Lambert de su vestido manchado de lágrimas, mirándolo fijamente a los ojos empañados mientras acariciaba suavemente su mejilla. Mi querido Lambert, pronunció con suavidad y cariño mientras le enjugaba las lágrimas, casi destrozando la compostura que le quedaba cuando colocó su mano sobre la de ella. 1000 pensamientos pasaron por su mente, incontables palabras que quería decirle luchaban por salir de sus labios mientras miraba esa dulce sonrisa que calentaba sus sueños. No podía articular una sola frase significativa por más que lo intentaba, así que decidió acurrucar su cara en el hueco de su cuello y abrazarla tan fuerte como pudo. Lambert esperaba sinceramente que eso expresara los incontables años de soledad que había soportado, junto con la inmensa alegría que sentía en ese preciso momento. Sus suaves atenciones y sus amorosas caricias le decían que ella sentía todo el amor que él tenía para darle y que estaba más que dispuesta a devolverlo 10 veces más. Los dos disfrutaron de la mutua compañía, grabando ese momento en sus mentes y almas. Por una noche, no hubo cordero huérfano ni dios poderoso. Solo había una madre y su hijo. Y nada más importaba. Un cordero en el infierno capítulo 12. Reflexión. Introspección. Vergüenza. Eso fue lo que llenó la mente de Victoria mientras se arrodillaba ante el pequeño consejo de exterminadores, compuesto por sus compañeros líderes y algunos ancianos. Sus voces discutiendo sonaban distantes en sus oídos mientras miraba fijamente su lanza rota. La misma arma que había asesinado a innumerables pecadores y demonios ahora estaba inutilizada, con solo una gota de sangre en la punta de la lanza. El arma que había matado incluso al más poderoso de los demonios, no había hecho absolutamente nada contra la entidad contra la que luchaba. Ella se negaba a creer que fuera algo más que algo, una criatura que controlaba la energía demoníaca y divina a voluntad, burlándose del orden natural que Dios había creado. Como si eso no fuera suficiente, tuvo la audacia de masacrar a sus compañeros exterminadores bajo la apariencia de un corderito. La furia pura que resonó ante tal visión se extendió como fuego por todo su cuerpo, impulsando sus acciones.
Poco importaba que su cuota estuviera por detrás de la de las otras legiones, no podía dejar que semejante transgresión quedara impune. Ese momento de debilidad y rabia había llevado a la muerte a aquellos que estaban bajo su mando, ángeles que le habían confiado sus vidas. Ella les había ordenado atacar a una criatura que no tenía ninguna esperanza de matar, simplemente para satisfacer su orgullo herido. Saber que su sangre estaba en sus manos la dejó con un sentimiento de vacío en el alma. Esto no tiene presentación, es inaceptable, dijo la voz de una mujer mayor, con indignación en el tono. Debemos aceptar la realidad de la situación y administrar el juicio adecuado, dijo un hombre mayor, sin que su voz delatara nada mientras miraba fijamente a Victoria. Esto hizo que uno de los comandantes compañeros de Victoria tomara la palabra. ¿Pero es este realmente un castigo apropiado? ¿Hacerle algo así a alguien tan condecorado? Una legión entera yace muerta, Jericho, interrumpió bruscamente el anciano. Nunca antes hemos sufrido pérdidas tan graves. Un solo demonio no debería haber acabado con una legión entera. No era un demonio, dijo Victoria por primera vez en mucho tiempo, atrayendo las miradas de todos en la sala del consejo. La anciana Ángel frunció el ceño y cruzó los brazos bajo su túnica blanca. ¿Y qué fue lo que te humilló tanto, niña? La voz habitualmente condescendiente de su superior no logró encender ni una chispa de ira cuando Victoria la miró. Era un monstruo que se ríe del orden natural de lo divino y lo demoníaco. Una bestia que no tiene reparos en matar a los de su propia especie y a nosotros también. Sus sombrías palabras hicieron que muchos de sus compañeros ángeles fruncieran el ceño profundamente mientras el anciano se inclinaba hacia adelante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hace que esta bestia sea tan irregular en comparación con la inmundicia que cazabas antes? Victoria lo miró a los ojos sin apartar la mirada. Había algo que parecía la luz del Padre. Sus palabras provocaron indignación, herejía, blasfemia. Imposible. Silencio. La voz del anciano apenas se alzó, pero resonó como un trueno. Todos se quedaron en silencio mientras él miraba hacia Victoria. ¿Debo creer que te encontraste con una criatura que podía imitar la luz del Padre? Victoria inclinó la cabeza y asintió. Sí, concejal. Entonces eso significa que perdiste ante una criatura que se burla del Padre, cuando tú mismo fuiste bendecido por su santa luz. Victoria sintió frustración en su corazón, pero asintió de todos modos. ¿Te das cuenta de cómo esto puede afectar nuestro juicio? ¿Cómo puede hacer que alguien perciba tu fe en el Señor? Continuó con un dejo de desdén en su voz. La frente de Victoria tocó el suelo de mármol de la sala del consejo mientras hablaba con una voz desprovista de orgullo y dignidad. Dejé que mi orgullo y mi ira me guiaran, y mis hermanos y hermanas pagaron el precio. No tengo nada que decir para defender mis pecados, dijo en voz baja. El anciano asintió lentamente y se reclinó en su silla. Tu honestidad y tu arrepentimiento son propios de alguien que ha pecado tan gravemente. Hace mucho que has servido como una de las muchas espadas de Dios, una sierva fiel dispuesta a eliminar a los impuros en su nombre. Su voz era más suave, pero aún tenía un aire de finalidad que le decía a Victoria lo que iba a hacer de ella. Sin embargo, incluso alguien tan devoto y comprometido como tú no puede escapar del juicio del Padre. Ninguno de nosotros puede. Se volvió para mirar al resto del consejo. Como castigo no solo por fallar en su papel como líder, sino como sierva fiel de Dios, propongo que la despojemos de la luz del Creador y le permitamos volver al polvo una vez más. La proclamación resonó en los oídos de Victoria mientras muchos murmuraban palabras de acuerdo, y solo unos pocos estaban en desacuerdo con el castigo impuesto. Que te arrebataran la luz del Padre era morir una muerte lenta y dolorosa. Si el consejo realmente decidía seguir adelante con esto, Victoria tendría apenas 24 horas antes de que su cuerpo le fallara. En ese momento, quedaría reducida a una cáscara, una sombra de su antiguo yo, indistinguible de los humildes esclavos del infierno. Pasaría sus últimos momentos vagando por los planos desolados del infierno hasta que su mente se hiciera añicos hasta quedar irreconocible. Tal destino era la pesadilla de todo ángel, y poco a poco se estaba convirtiendo en una realidad para ella. Victoria cerró los ojos con fuerza mientras cada miembro del consejo levantaba una mano y cerraba los puños mientras se preparaban para despojarla de su estatus. Lo único que eclipsaba su vergüenza era la abrumadora sensación de miedo que la envolvía. Los repetidos mantras y técnicas de respiración no consiguieron calmarla, y las lágrimas se acumulaban lentamente en sus ojos a medida que se acercaba la condenación. Ella trató de poner la cara más valiente que pudo mientras el anciano hablaba una vez más. Victoria, en nombre del Padre, por la presente, cesad vuestras procesiones inmediatamente.
La voz que llenó la sala del consejo congeló a cada ángel en su lugar con su pura autoridad. Victoria estaba casi cegada cuando un rayo de luz dorado se manifestó ante ella, desvaneciéndose pronto para revelar una figura que hizo que todos rápidamente se inclinaran en reverencia. Ante ellos se encontraba un hombre vestido con un traje blanco y dorado, con guantes blancos como la nieve que cubrían sus manos, que estaban cruzadas tras su espalda. Un halo zumbaba sobre su cabello castaño suelto. Sus dulces ojos castaños no engañaban a nadie que los mirara, pues conocían la fuerza que este ángel codiciaba. Unas alas de un blanco puro se extendían desde su espalda, plegadas y bien cuidadas. Gabriel, uno de los arcángeles de Dios, estaba ante ellos. La exterminadora caída en desgracia se olvidó de respirar cuando Gabriel la miró por un momento, evaluándola antes de mirar al consejo mientras el anciano hablaba. Nos has atrapado en tiempos terribles, benevolente. Estábamos a punto de emitir un juicio de acuerdo con la santa ley del Padre. El arcángel tarareó en voz baja. Entonces debes perdonar mi intrusión, porque este tribunal ha atraído mi atención, dijo simplemente, volviendo a examinar a Victoria. Los dos ancianos se miraron confundidos antes de que la mujer preguntara, ¿cómo es eso? Esta simplemente ha fallado en sus deberes como exterminadora. Eso he oído, pero este es el segundo incidente de un ángel que cae en pecado en los últimos 3 días, respondió Gabriel, lo que provocó que muchos en el consejo fruncieran el ceño mientras continuaba. Soy consciente de que ustedes, los exterminadores, a menudo se sienten orgullosos de castigar a los condenados, pero esto nunca ha hecho que ninguno de ustedes caiga en la ira, hasta ahora, dijo esto mientras miraba a Victoria, la falta de disgusto en sus ojos la desconcertaba. Uno pensaría que un ángel tan alto se sentiría repelido de respirar el mismo aire que una pecadora deshonrada como ella. ¿Segundo incidente?, preguntó Jericho. Gabriel asintió lentamente. 3 querubines han caído en desgracia, condenados a caminar por la tierra y experimentar las luchas de la humanidad. Sin embargo, ahora no podemos encontrarlos. Todos los ángeles lo miraron en estado de shock mientras continuaba. Los 3 querubines no están en ningún lugar de la tierra o el infierno, ni siquiera Miguel y sus ángeles pueden encontrarlos. Los exterminadores permanecieron en silencio, con la sorpresa reflejada en sus ojos mientras Gabriel se giraba para mirar a Victoria. Y ahora otro ángel que ha pecado está ante mí, uno que afirma haber luchado contra una criatura que no es ni demonio ni ángel. Considero que es una anomalía que vale la pena investigar, y mis compañeros arcángeles están totalmente de acuerdo. Sus ojos parecían estar taladrando el alma de Victoria, intentando leer los secretos que se guardaban dentro de sus confines. Presta atención, exterminador. Se te ha concedido una misión sagrada desde lo alto, una que muy bien podría arrojar luz sobre este fenómeno. Victoria hizo lo mejor que pudo para mirarlo a los ojos mientras él entrecerraba los ojos ligeramente. Tu castigo encadenará tu alma, una promesa de condenación que solo puede ser eliminada por su misericordia. Presenta evidencia de la existencia de esta criatura y se te concederá la salvación. Esa información será vital para detener a esta bestia antes de que pueda extraviar a más de los nuestros. Los labios de Gabriel se transformaron lentamente en una mueca. Si fallas, serás expulsado de la luz del Padre. Le tendió lentamente la mano. ¿Estás dispuesta a emprender esta tarea y demostrar tu devoción al Creador? Si la pregunta se la hubieran hecho años atrás, Victoria habría respondido al instante. Ahora su mente y su corazón estaban nublados por la duda y el miedo. ¿Cómo iba a conseguir pruebas de la existencia de semejante bestia? Cruzarse de nuevo con ella significaría la muerte, y traspasar el dominio que llamara hogar probablemente la llevaría a un destino peor que perder la luz. Allí no había salvación. Cualquiera que fuera su elección, seguramente moriría, a manos de su dios o de otro. Un pensamiento así no debería haberle traído tanta claridad, pero uno encuentra el equilibrio cuando se da cuenta de que el resultado de su vida está predeterminado. Victoria extendió lentamente sus manos y las colocó sobre la muñeca de Gabriel con suavidad, colocando su mejilla magullada contra su palma mientras sus alas se extendían como una cortina reconfortante, rodeándola en un mundo de blanco y plumas. Vivo para servir al Padre, dijo Victoria con convicción y voz resuelta. Gabriel le dedicó una suave sonrisa y lo único que sintió el exterminador fue agonía y alivio en igual medida mientras la energía divina fluía hacia su cuerpo maltrecho. Las llamas que sostenían la luz del Señor en su interior fueron atenuadas por el arcángel. Y serviréis. El calor quedó reducido a una brasa persistente. Eso fue lo primero que Lambert comprendió al despertarse. El pequeño cordero abrió lentamente los ojos y se encontró con una habitación vacía.
Una rápida mirada a su cuerpo le reveló que estaba acostado en la cama y que el calor que le recorría la frente le indicaba quién lo había dejado así antes de irse. Lambert se cubrió lentamente con las sábanas hasta que casi le cubrieron los ojos, aferrándose a ese sentimiento de amor que su madre le había dejado atrás antes de dejar escapar un pequeño y triste suspiro. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que la creciente tristeza lo invadiera antes de respirar profundamente. El corderito volvió a abrir los ojos, adoptando su sonrisa característica con un poco de esfuerzo antes de apartar las sábanas de su cuerpo. Se estiró un momento, aliviando los dolores de su cuerpo bien descansado antes de ponerse de pie y caminar hacia la corona roja. Su ojo se abrió lentamente mientras su amo se acercaba, mirándolo mientras se lo colocaba en la cabeza. El cordero se dio la vuelta y volvió a colocar la cama, descansado después de una buena noche de sueño. No recordaba la última vez que el sueño le había llegado tan fácilmente, dejándolo en un reino de descanso sin sueños. Esta sensación hizo que su sonrisa se ensanchara un poco. Tengo un buen presentimiento sobre el día de hoy. Pensó alegremente. Se sentía más ligero, mucho más en paz. Si esto era un anticipo de cómo sería la vida con su madre una vez que todo esto terminara, entonces no podía esperar a que Narinder se redimiera. Se aseguraría de que el dios caído aceptara sus nuevas lecciones con seriedad. Con eso en mente, salió de la habitación, rodeado de inmediato por dos cabritos aliviados. Los dos estaban extasiados de ver al pequeño dios de tan buen humor y habían planeado recompensarlo por prepararles dulces, además de hacer realidad el sueño de Charlie. Dutch le sostenía una pequeña bandeja de donas que, de vez en cuando, él y su hermano tenían que evitar comer, y se la presentaba a un curioso Lambert. Buenos días, Lambert. Pensamos que probablemente estarías un poco cansado después de lo de ayer, así que te trajimos el desayuno. Valodachle felizmente. Estos son de nuestro inventario especial, productos de primera calidad. Dijo Rapsle con orgullo. El cordero tomó uno de los pasteles y lo olió con curiosidad. Tenía un aroma dulce y azucarado y se sentía suave en su mano. Levantó la vista ante los emocionados gestos de asentimiento de los gemelos antes de darle un mordisco con cautela. Sus ojos se abrieron lentamente ante el sabor que llegó a su lengua. Era lo suficientemente suave como para sentir que se derretía en su boca, las pequeñas chispas y el glaseado solo se sumaban al gusto agradable mientras tomaba un bocado mucho más grande. Esto sabe mejor que la comida de Silvia. No estaba seguro de que algo pudiera superar las comidas caseras de la suma sacerdotisa en términos de sabor y dulzura. Los gemelos sonrieron mientras veían a Lamb devorar la dona cubierta de chocolate, orgullosos de haber logrado complacer a un dios con uno de los manjares más deliciosos que existen. Una vez cumplido su objetivo de presentarle las donas, los dos se permitieron comer algunas junto con el corderito. Entre los tres, la bandeja fue rápidamente vaciada, quedando solo migas y chispas. Fue refrescante para los chicos cabra ver al líder del culto lamiéndose el glaseado de los labios sin ningún cuidado, muy diferente a cómo se comportaba el día anterior. Solo pensar en el imponente rostro del dios enojado hizo que un escalofrío les recorriera la columna vertebral. No les importaba ver a algunos exterminadores humillados considerando el dolor que le causaron a Charlie, pero la crueldad que mostró el cordero fue nada menos que horrible. Ambos estaban contentos de que su amo cuidador pudiera hacerle entrar en razón antes de que cumpliera su amenaza. Esos pensamientos un tanto sombríos se disiparon cuando Lamb habló. Estaban absolutamente deliciosos. ¿Cómo dijiste que se llamaban? Ratch le sonrió y voló hacia adelante antes de que su hermano pudiera responder, ignorando su mirada molesta. Donas. Probablemente lo mejor del infierno además de Charlie. Y es igual de dulce. Añadió Dashle, asomando la cabeza por encima del hombro de Ratchle. La mención de Charlie hizo que Lamb frunciera el ceño ligeramente, recordando su comportamiento del otro día. El pequeño dios casi había cedido todos los asientos de la primera fila del hotel a una sesión de tortura, algo que lo hizo sentir avergonzado de sí mismo. Charlie no había sido más que amable y acogedora desde que la conoció, y casi lo había escupido todo al reanudar sus acciones impulsadas por el odio. El hecho de que estuviera desestimando el consejo de Charlie no era lo que lo hacía sentir terrible, era el hecho de que no estaba actuando mejor que Narinder y los de su calaña. Se había prometido a sí mismo ser un dios diferente, exudar su voluntad solo cuando beneficiara en gran medida a sus seguidores. No tomaba, daba, esos eran los principios que impulsaban sus acciones, un mantra que le recordaba sus principios. Era lo que lo llevaba a extender una mano hacia los querubines oprimidos, o eso se decía a sí mismo.
Todo lo que había hecho falta para renunciar a sus ideales era la promesa del regreso de su pueblo, y casi lo había hecho hacer algo de lo que se arrepentiría. No podía evitar preguntarse cuánto de sus acciones con los querubines estaban guiadas por pura benevolencia. ¿Realmente los aceptaba porque les tenía lástima? ¿O simplemente disfrutaba de la perspectiva de tener 2 ovejas cerca, incluso si no eran su verdadera gente? ¿Dónde terminaba su bondad y comenzaban sus deseos egoístas? Por una vez, Lamb no tenía una respuesta. Habría sido clara unos días antes, pero ahora su mente estaba confusa por la duda. No dejó que este conflicto se reflejara en su rostro, mantuvo su apariencia feliz y decidió enfrentar el problema más tarde. Ya le había causado suficiente dolor a Charlie. ¿Dónde está Charlie? Quiero disculparme por lo del otro día. Baló, recibiendo una mirada de preocupación de los 2 niños cabra que no estaba dirigida a Lamb. Está en su oficina ahora mismo. Su padre la llamó hace 1 hora y han estado hablando desde entonces, respondió Rachle, y su tono le decía a Lamb que esas conversaciones no eran algo normal. Supongo que tiene que ver con que yo mate a esos exterminadores, preguntó Lamb. Rachle asintió levemente. Definitivamente es parte de la razón, respondió con una mirada incómoda. Lamb resistió el impulso de suspirar y optó en cambio por darles a los 2 una sonrisa de agradecimiento. Gracias por la comida, voy a ir a ver cómo está, dijo, despidiéndose de los chicos cabra antes de caminar hacia la oficina de Charlie. Apenas podía oírlos hablar sobre volver a su escondite en busca de más dulces, algo que divirtió a la pequeña deidad. Pronto llegó a la oficina de Charlie y llamó a la puerta con suavidad. No se sorprendió demasiado cuando vio a Baggy abrir la puerta, pero la mirada cautelosa que le dirigió le dolió un poco. Oh, hola Lamberts. No esperaba que estuvieras despierto considerando, se quedó en silencio, insegura de cómo abordar el tema de su reencuentro con su madre. Lamb le ofreció una sonrisa amable. Solo quería ver cómo estaba Charlie. Entiendo que mis acciones de ayer pueden haberla molestado. La ligera vergüenza en su voz hizo que Baggy le frotara suavemente el cuello. No está enojada contigo si eso es lo que piensas. Todo el festejo sexual de ayer solo trajo consigo algunos problemas para los que realmente no estaba preparada, explicó con sinceridad. Lamb arqueó una ceja, sintiéndose un poco peor al saber que él era la causa de los problemas actuales de Charlie. ¿Qué tipo de problemas? Baggy suspiró y abrió la puerta lo suficiente para dejar entrar a Lamb. La líder del culto vio a Charlie sentada detrás de su escritorio, masajeándose la sien con una mano, mientras con la otra dejaba el teléfono sobre el escritorio. Levantó la vista cuando escuchó que se cerraba la puerta y esbozó su mejor sonrisa al encontrarse con los ojos preocupados y culpables de Lamb. Estaba a punto de decir algo cuando Lamb la interrumpió. Quiero empezar disculpándome por lo de ayer. Ninguno de ustedes debería haberme visto actuar de manera tan emocional, fue impropio de mí. Confiaron en mí para promocionar su negocio y todo lo que he sacado a la luz son cadáveres y viejas disputas. Por eso, lo siento profundamente. Lamb habló con sinceridad, inclinando ligeramente la cabeza. Los 2 demonios se quedaron desconcertados por la sincera disculpa, y Charlie rápidamente agitó los brazos. No tienes que disculparte por eso. Entiendo que las tensiones y las emociones estaban a flor de piel. Lamb la miró mientras ella continuaba con una leve sonrisa. Quiero decir, claro, mataste a algunos ángeles, una legión entera no son unos cuantos ángeles, pensó Baggy mientras miraba incrédula a su novia. Pero han matado a mucha de mi gente cada año. Me hubiera gustado una solución más pacífica, pero al menos me alegro de que no pudieran lastimar a nadie más. Me alegro de que hayas podido contenerte y escuchar razones, dijo en voz baja. Su padre puede haberse sorprendido al escuchar que una legión de ángeles fue asesinada en su patio delantero, pero estaba más preocupado que enojado. Estaba a punto de estallar y llamar a Michael él mismo cuando Charlie finalmente logró explicarle todo. Naturalmente, esto hizo que él quisiera conocer al corderito lo antes posible, pero ella le aseguró que ya se había ocupado de todo. Eso desencadenó una discusión entre los 2 que la dejó con un dolor de cabeza enloquecedor y un padre descontento. Ella decidió centrarse en que ese fue uno de los únicos momentos en que lo escuchó tan preocupado en su vida, recordándose a sí misma que, en su mayor parte, él venía de un buen lugar. Estoy bastante segura de que cualquiera llamaría si descubriera que su hijo está cerca de lo que básicamente es una zona de guerra, pensó con un suspiro mental. Ese pensamiento en particular le recordó algo. ¿Cómo estuvo tu reunión? Preguntó suavemente, ansiosa por escuchar los detalles. El cordero sonrió lentamente y dejó escapar un suspiro melancólico.
Fue demasiado corto, pero lo aprecié de todos modos. No me había sentido tan tranquilo en años, admitió. La sensación de descansar contra el pecho de su madre todavía estaba fresca en su mente, algo que deseaba que hubiera durado más tiempo. Simplemente desearía que no fuera a expensas de la reputación de su hotel, dijo con tristeza, sabiendo bien que una docena de cadáveres en la entrada de un lugar de rehabilitación probablemente no parecían tan atractivos. Charlie se puso un poco nervioso en su rostro al oír eso último, mientras que Baggie suspiró ruidosamente. Sus reacciones hicieron que él las mirara con las cejas levantadas mientras Charlie tomaba un control remoto para el televisor que estaba en la esquina de la habitación. Bueno, no hiciste tanto daño como crees, dijo Charlie lentamente antes de encender el televisor. Los tres fueron recibidos instantáneamente por el popular canal de noticias 666. Una demonio femenina estaba sentada con los brazos cruzados sobre una mesa, su piel pálida y una sonrisa demasiado forzada en la opinión del cordero. Sus ojos rojos combinaban con su vestido y tenía un cabello rubio que casi parecía un abanico. El demonio que estaba a su lado vestía un sencillo traje gris con corbata roja. Llevaba una especie de máscara que Lamb nunca había visto antes, pero que apenas ocultaba sus expresiones emotivas, lo que le hizo preguntarse si en realidad era su rostro. Al menos explicaría por qué su cabello rubio ceniciento crecía sobre él. Buenos días, Ciudad Pentagrama. Soy Katie Killjoy. La mujer se presentó. Y yo soy Tom Trench. Dijo su compañero, más bajo, con la voz ligeramente apagada. Estamos aquí en esta hermosa mañana para hablar de algo que ha estado arrasando en los medios desde anoche. Así es, Tom. Se predijo que el exterminio de ayer sería sangriento debido a las recientes guerras territoriales entre Serpentius y Cherry Bomb. Con tanto daño a la propiedad, muchos demonios estaban condenados a ser atravesados en las calles. Katie sonaba demasiado feliz ante la perspectiva de destrucción y muerte. Y un par de ellos terminaron estirándose, pero no fueron los únicos que fueron enviados al más allá. Dijo Tom mientras una pequeña pantalla aparecía a su derecha. La pantalla mostraba una lanza de exterminador rota, así como plumas arrancadas de sus alas mientras continuaba. Varios testigos informan que estalló una pelea cerca del Hotel Feliz, con toda una legión de exterminadores siendo masacrados por lo que afirmaban que era una linda ovejita. Katia intervino rápidamente, con una expresión de ligero interés en su rostro mientras tomaba el mando. Yo tampoco lo hubiera creído si un demonio afortunado no hubiera aparecido con un material jugoso. Desafortunadamente, no pudo obtener su recompensa por proporcionar el video, ya que lo entregó estrellando su Mazda de mierda contra el estudio, muriendo en el impacto. Ella cantó mientras una pantalla mostraba dedos delgados agarrando los bordes de una cámara. El video mostró a Lamb destrozando a los exterminadores con facilidad, capturando cada momento de la pelea. La risa de Lamb se podía escuchar por encima del camarógrafo, que seguía diciendo "oh, mierda" o "oh, joder" cada vez que un exterminador moría. El camarógrafo solo se cayó cuando Lamb se transformó, mirando en estado de shock silencioso como el dios destrozaba a los últimos exterminadores sobrevivientes antes de dejar ir a Victoria. La grabación se detuvo justo cuando Lamb comenzó a darse vuelta para caminar de regreso al hotel, lo que permitió una toma clara de su rostro con la corona roja brillando de un rojo infernal. Esta imagen apareció entre los dos presentadores de noticias mientras Tom se reía. No había visto tanta violencia desde mis días de vida en la Primera Guerra Mundial. A nadie le importa a quién le chupaste la polla en Europa, Tom, dijo Katie con voz alegre, haciendo que el hombre se inclinara hacia adelante con tristeza mientras ella continuaba. Lo que todos se preguntan es quién es exactamente este nuevo demonio. ¿Un ambicioso advenedizo? ¿Un señor supremo en ascenso? ¿Y qué hace una máquina de matar de aspecto tan aterrador en el estúpido y pequeño hotel de Charlie? Las especulaciones han corrido desenfrenadas desde que apareció en la red. Permanezcan atentos porque tendremos cobertura de primera mano sobre esta y otras noticias impactantes, después de este salto. Katie se giró de repente para mirar a alguien con enojo mientras sonaba la bocina de un auto fuera de la pantalla antes de gritar. ¿Puede alguien sacar ese maldito Mazda del edificio? Rápidamente pasó a una sesión comercial, lo que llevó a Charlie a apagar el televisor antes de mirar a Lamb. El pequeño dios no entendía muy bien cómo se veía su imagen en la televisión, pero eso no importaba en ese momento. ¿Cuántos demonios pueden volver a ver esto?, preguntó lentamente. Charlie le dedicó lentamente una pequeña sonrisa tensa y nerviosa. Todo el infierno más o menos, respondió con la misma lentitud. Lamb la miró fijamente por un momento antes de suspirar en voz alta.
Eso garantizaba que cualquier esperanza de paz y tranquilidad en el hotel se esfumaría. Probablemente tendría que aparecer y explicarse ante todo el infierno. Tendría que hablar públicamente y asegurarle a la población que él era solo otro demonio, lo que ahora era mucho más difícil desde que todos lo habían visto destrozar a los exterminadores, algo que no era exactamente común. Mierda. En uno de los clubes más importantes del infierno, en una sala llena de humo rojo y brumoso, un demonio solitario miraba las noticias con los ojos entornados tras sus gafas de sol. Un cigarro caro descansaba entre dos dedos mientras daba otra calada perezosa. El demonio no estaba acompañado por su séquito habitual de mujeres, algo extraño para alguien que tenía tanta intimidad con sus preciadas trabajadoras. No tenía ni idea de eso mientras observaba a un demonio del que nunca había oído hablar masacrar ángeles sin despeinarse. Solo había visto semejante brutalidad en otro Overlord, y hacía años que no levantaba la cabeza. Esto hacía que la situación fuera aún más interesante y agravante. No le gustaba la idea de que apareciera sangre nueva en el juego, especialmente por la falta de cuidado con la que acababa con sus enemigos. Estaba claro que a este nuevo demonio no le importaban demasiado las garantías, al menos cuando estaba transformado. ¿Cómo podía Valentino dormir por la noche sabiendo que un demonio tan imprudente estaba por ahí causando estragos? El estrago atraía la atención, y a su ángel Dust le encantaba la atención. No podía permitir que su mejor estrella saliera lastimada al enredarse con un demonio de aspecto tan peligroso. El proxeneta cogió su teléfono y se lo acercó a la oreja mientras hacía una llamada. El dispositivo emitió un pitido cuando se respondió la llamada. Dime que tienes algo sobre este tipo. La frustración se desprendía de los altavoces. He estado buscando en todos los medios del infierno, incluso en los menos creíbles. Nadie tiene ni la menor idea de dónde salió este bastardo. Todo lo que encuentro son tonterías. Incluso alguien piensa que es el hijo de Alastor. Valentino parecía sorprendido y divertido al descubrir que su socio comercial no podía identificar a este nuevo jugador. ¿Estás tratando de decir que salió de la nada? Porque no me lo creo. Claro que no. Es imposible que alguien así no haya dejado una huella antes, digital o de otro tipo. Solo tengo que ampliar un poco mi búsqueda, conozco a algunas personas que me deben algunos favores, hazlo, dudo que te guste que te mantengan en la oscuridad de esta manera. El demonio polilla se rió entre dientes ante el gruñido molesto que llegó a través del teléfono. Te llamaré cuando tenga algo concreto. Te estaré esperando, Vox. Valentino terminó la llamada, contento de dar otra calada mientras sonreía perezosamente. Jugador nuevo o no, no serían un misterio por mucho tiempo. Al Señor Supremo no le importaba esperar a menos que este demonio comenzara a arruinarle el negocio o a tocar lo que no era suyo. No le importaba cuánto poder y brutalidad exhibiera este demonio. Encontraría una manera de hacerle pagar si tan solo pensara en quitarle a Ángel Dust. En la tierra, cerca de una iglesia en ruinas en Alemania, una figura encapuchada caminaba a través del frío. Entraron lentamente en el edificio en ruinas y se quitaron el disfraz en cuanto estuvieron lejos de las miradas indiscretas. Victoria avanzó, buscando en cada rincón y grieta cualquier señal de peligro. El silencio de la iglesia la hacía sentir tan fría como afuera. No sabía por qué Gabriel insistía en que buscara en un lugar tan decrépito cuando podría haber avanzado más en el infierno, pero sabía que no debía cuestionar a un arcángel. La sabiduría y la experiencia que poseían superaban incluso a los mejores exterminadores. Solo cuando se acercó al podio se dio cuenta de por qué Gabriel la había enviado allí. Sentada en el lugar donde antes estaba la cruz, había una pequeña estatua gris de la misma bestia que destrozó su legión, con la misma corona demoníaca en la frente y los brazos extendidos como si estuviera dando un sermón. Su pequeña sonrisa se burlaba de ella mientras un flujo interminable de icor negro se filtraba de sus ojos y recorría sus mejillas. Un ídolo falso, el solo pensamiento hizo que la bilis subiera por su garganta mientras convocaba un sable, levantándolo para destruir el monumento ofensivo que tenía ante ella. No se le ocurría mejor forma de llamar la atención de un dios que profanando su imagen. Justo cuando su espada estaba a punto de hacer contacto con la estatua, sus ojos brillaron de un rojo demoníaco antes de destellar, cegándola por un momento. Pronto recuperó la vista y escuchó una voz suave y alegre que le decía: «No tengas miedo, un humilde ángel del Cordero ha venido a...». El resto de su sentencia murió cuando Victoria los miró a los ojos. A Cletus le tomó un momento darse cuenta de que no estaba en la tierra de la vieja fe, y otro momento darse cuenta de que estaba mirando a una exterminadora con su arma desenvainada. En la mente de ambos surgieron preguntas.
Cletus se preguntaba qué hacía un exterminador en la Tierra, mientras que Victoria intentaba comprender cómo un querubín desterrado podía tener aún energía divina en su interior. Para Cletus, esta confusión pasó a un segundo plano mientras sonreía suavemente. ¿También tú has sido abandonado por el Padre, exterminador? El querubín podía ver la luz parpadeante del Creador luchando por la vida dentro de su alma. Victoria quedó desconcertada por un momento, colocando una mano sobre su pecho antes de que una idea le viniera a la mente. Dejó que su arma desapareciera y asintió solemnemente. Podría decirse que, respondió. Su respuesta hizo que la sonrisa de Cletus se ensanchara un poco. Buscas a alguien que te dé un nuevo propósito y te conceda la libertad que ningún ángel del cielo puede experimentar. Sus palabras perturbaron mucho a Victoria. Semejante fanatismo y fe sonaban mal, especialmente cuando provenían de un antiguo ángel de Dios. Si no lo supiera, pensaría que estaba hablando con un demonio disfrazado de ángel. Sin embargo, asintió. No deseo desaparecer en la oscuridad, dijo en voz baja, ganándose una mirada comprensiva de Cletus antes de que él hiciera algo que la sorprendió. Con un gesto de su mano, un portal surgió de la nada y mostró un mundo que no era ni el cielo ni el infierno. Animales de todas las formas y tamaños se paseaban tranquilamente, siguiendo con sus vidas mientras Cletus le sonreía cálidamente. Entonces permíteme mostrarte cómo es el verdadero Edén, le hizo un gesto suave para que diera un paso adelante. Victoria se preguntó si lo que estaba haciendo era prudente o, incluso, si estaba aprobado. Se la podría etiquetar fácilmente de hereje por tan solo mantener esa fachada, pero era la única forma en que podía conseguir pruebas de la existencia del Cordero para Gabriel. Si el éxito significaba compartir el pan con los herejes, que así fuera. Con ese pensamiento, avanzó lentamente y entró en un reino completamente nuevo.